Hola, buenos días a todos. Bueno, estamos aquí en lo nuestro realmente porque es un orgullo que te puedan invitar para una tertulia con dos personas tan importantes en el mundo del periodismo, como mi compañero Enrique González y Alberto Cabello. Yo también estuve en los medios de comunicación durante 20 y pico de años haciendo un programa de deporte, pero siempre lo decía, yo no soy periodista, yo hablo de lo que fue mi pasión y después se convirtió en mi profesión. Entonces, no quiero adjudicarme algo de que no he estudiado y con tanto esfuerzo han conseguido tanto Enrique como Alberto su carrera periodística y después la han indiscutiblemente hecho que, como ahora está un poco en desuso esa profesión, ellos le han dado el valor que realmente tiene. Para mí es un honor estar con ustedes ahora aquí y sobre todo para hablar de una persona con la que he compartido momentos muy lindos, otros menos lindos, pero que al fin y al cabo le ha dado una notoriedad, porque bueno, ya entraremos en materia. Con a Maradona yo lo conocí con 15 años cuando debutó contra Talleres de Córdoba, y a Jorge lo tuve en mi casa viviendo la primera quincena cuando llegó allá en el año 82 en mi casa, con lo cual hablo de dos personas que, bueno, van a hablar de dos personas a las que conozco, a uno antes, pero menos conocido anteriormente. Ya Enrique nos dará detalles de lo que era Diego, porque realmente fue algo espectacular. Y también para nosotros los gaditanos, soy hijo adoptivo y por eso digo nosotros los gaditanos, disculpe. Entonces, también ha dado tardes de verdadera magia aquí en el estadio. Y bueno, vamos a empezar, si le parece, por el extranjero, que para nosotros es Maradona, mágico es nuestro. O sea que muchas gracias a los dos y Enrique, te hace uso de la palabra. Gracias. Hola, buenos días. Si no existieran pruebas documentales, fotografías, vídeos y un par de títulos de liga que demostraran que Maradona estuvo en Nápoles, yo tendería a no creérmelo, porque la historia de Maradona en Nápoles, hasta donde yo sé, no ha podido contarla ningún periodista. La ha contado la gente. Supongo que aquí pasa algo parecido. No hay napolitano, incluso gente de 20 años, que no tenga su historia con Maradona. Pero si no habías nacido, da igual. Todos tienen su historia con Maradona, todos cuentan batallas inverosímiles. Maradona estaba en todas partes a la vez, Maradona hizo esto, lo otro. Y es, por tanto, una leyenda popular. No sé si habéis visitado el Museo de Maradona en Nápoles. Es una experiencia muy aconsejable y da una idea de lo que fue, porque el museo está en un pasillo y en una habitación interior, en casa de la señora que cocinaba para Maradona, que era esposa del encargado de los vestuarios del Nápoles. Un encargado que trabajó ahí 30 años, la familia Vignati. Toda la familia se dedica al recuerdo de Maradona, pero el museo está en su casa, en un barrio pues bastante deprimido de Nápoles, y ya digo, para ver las botas de Maradona, bueno, cantidad de objetos, toallas sucias de Maradona, cosas de todo tipo, pues hay que meterse en una casita, pasar el pasillo, tal. Y eso da una idea. No hay un museo oficial, no hay... el centro del recuerdo de Maradona está en casa de la familia Vignati. ¿Por qué Maradona fue Maradona en Nápoles? Nápoles es la tercera ciudad italiana. Tiene mala fama en Italia por muchas razones, por la camorra, la mafia, porque cuando la unificación italiana ellos se resistieron, porque cuando se votó república o monarquía en 1946 ellos votaron monarquía, porque tienen fama de vagos, maleantes.
y porque nunca el Nápoles había ganado nada. Nada es nada. Una sala de trofeos completamente vacía. Ni copas, nada. Hubo aquel arrebato de gastarse un dinero que no tenían y comprar a Maradona, y Maradona aceptó. Tenía mejores ofertas. De hecho, como no tenían dinero para pagarle, las 90.000 personas que fueron a su presentación pagaron simbólicamente 10.000 liras para darle algo al bolsillo de Maradona, porque es que el club no tenía el dinero. Luego, si investigamos cómo se reunió el dinero, pues ahí aparecen pues, las familias mafiosas, los contactos de Laurentiis. Fue una especie de colecta que se hizo a posteriori, pero por alguna razón a Maradona le apetecía Nápoles. Y se hizo napolitano enseguida. De hecho, todos los napolitanos creen que la familia de Maradona venía de Nápoles. Y hasta donde se sabe, Maradona no tenía nada de italiano. Maradona era mitad gallego, mitad croata, y luego hay unas conexiones argentinas de origen desconocido. Nada italiano, prefiere de Maradona, pues claro, viene de Madonna, de la Madonna de Nápoles, era de aquí de toda la vida. Hubo una conexión inmediata y absolutamente espectacular. No sé si habéis estado en el San Paolo, el estadio del Nápoles es, por decirlo de alguna forma, vibrante, igual que se puede decir que la Bombonera es vibrante. Tiende un poco al entusiasmo salvaje. Durante unos años hay una comisaría de policía cerca. La policía intentó controlar un poco toda la locura del Nápoles y Maradona. Llegado a un punto, cuando iba a empezar el partido, metían una furgoneta en la puerta de la comisaría, se encerraban dentro y esperaban que pasara la tormenta. O sea, ahí no había policía, no había nada, porque la gente descontrolaba. Cuando llegó el primer título de Liga, ganando a la Juve, obviamente a los del Nápoles, cuando juegan en el norte, pues se les insulta y se les llama terroni. Destripaterrones, por decirlo de alguna manera. Y esos insultos del norte, Nápoles los tenía muy, muy guardados. Y el Maradona supo utilizar eso. Él era napolitano. Y el momento crítico se produce en el Mundial del 90. Él ya pues, ha ascendido a la divinidad, es campeón del mundo, le ha dado 2 ligas al Nápoles, una de las temporadas, la segunda liga va acompañada de la Copa y la Copa la UEFA, un triplete, en fin, parecía increíble. Y jugaban en Nápoles, Italia y Argentina. Maradona intentó convencer a la gente de que debían apoyar a Argentina, no a los italianos que les habían insultado toda la vida. Y más o menos lo consiguió. Durante el partido casi nadie animó a Italia. Había un silencio extraño, una incomodidad extraña. Y pasó a Argentina. Luego llegó la final en Roma con Alemania y la famosa reacción de Maradona cuando el público romano empezó a silbar el himno argentino. Esperó que la cámara le enfocara cuando estaban todos alineados y repitió hasta donde le dieron los pulmones: hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta. Y ahí se acabó la aventura napolitana, italiana de Maradona, porque ya físicamente decaía. Después del Mundial llegó pues la cuestión de las pruebas y la cocaína y empezó a decaer, pero
Yo tengo la impresión de que para que se produzca algo como lo que se produjo en Cádiz con Mágico o con Maradona en Nápoles, el personaje tiene que ser, además de muy buen jugador, alguien inverosímil, alguien que haga cosas personalmente o en público que cueste creer, cosas inusuales. Yo creo que hay un tercer ejemplo, que sería el Trinche en Rosario, que nunca jugó en primera división, pero en Rosario tú preguntas y te dirán, fue el mejor jugador del mundo de largo, porque a veces jugaba, a veces no, se iba con la bici, en lugar de entrenar se iba a pescar, en lugar de ir al partido se iba a pescar, vivía de prestado en casas ajenas, un poco como Maradona. Maradona vivía en casa de los Viñati, esta familia o sea, se tiene la idea que Maradona pues vivía con los capos mafiosos y grandes fiestas y tal. No, siempre volvía a casa de los Viñati, en ese barrio pues que ahora es el barrio de Maradona, donde están los grandes murales y demás, y vivía junto con dos tipos, dos de los Viñati tenían 11 hijos, y vivían en un dormitorio con dos chavales, y era Maradona. Entonces, bueno, eso es lo que poco a poco va creando esa simbiosis entre una ciudad y un futbolista, y en fin, las cosas no se acaban con la muerte. El día de la muerte de Maradona, que tuvo unos últimos años, ya lo sabéis, muy, muy penosos. Fui a verle cuando entrenaba Gimnasia y Esgrima en La Plata, que le ponían un trono para que dirigiera los entrenamientos, eso, pero luego no podía levantarse del trono y tenían que ir los jugadores a sacarle de ahí y acompañarle a su casa. Pero cuando muere, ya estaba delante de la Casa Rosada, ¿no? que la casa presidencial aloje pues, los restos de Maradona, de un futbolista, no es normal. Pero lo que ocurrió luego, el asalto a la Casa Rosada, yo participé en el asalto porque entraba todo el mundo y la policía se escapaba, pues allí estábamos todos como locos, en plena pandemia, como si no pasara nada, y durante 24 horas se suspendió el orden público en Buenos Aires. Cualquier medida antipandémica fue como si hubiera muerto una parte del país. Es decir, que Maradona fue bastante grande en todos los sentidos y con todos sus defectos. Yo ahora pasaría a Mágico y luego comparamos. Sí. Entonces, por eso era un preámbulo de un poquito de vestir el tema. Y bueno, Alberto, Jorge también para los gaditanos fue el máximo exponente. Yo que tuve la suerte de jugar con él una temporada, tengo también la preferencia de un gaditano como Pepe Mejía, como un referente, para mí el mejor jugador gaditano que he visto es a Pepe, ¿no? Y claro, comparar a Pepe con Mágico ya no es otra cosa, no es tema de conversación, pero cuando llega Jorge, llega de un mundial del año 82, el Mundial de España, donde su equipo había perdido 10-1 con Hungría, había perdido 2-0 con Argentina y con Bélgica, no sé si fue también un resultado ajustado. Ahora decimos que todos hemos visto ese mundial y hemos visto el 10-1, pero creo que el 10-1 no lo ha visto casi nadie. Anteriormente, a posteriori, sí ya han buscado ya en esta era de la informática, han entrado en Google, en tutoriales para ver ese partido cuando Mágico destacó y 20 días después ya lo fichó el Cádiz. Buenos días. Cuando me preguntan por los inicios de Mágico González en Cádiz, yo siempre cuento la misma historia, ¿no? La primera foto que se publica en el diario de Cádiz de Mágico González es una foto
creo que en el aeropuerto de Jerez, pues no sé dónde había un Aviaco, entonces Aviaco, con otro fichaje del Cádiz que era Musafi, y todo el mundo pensábamos que el bueno era Musafi. Era un delantero centro vasco que venía del Alavés, que en su tiempo fue suplente de Saprostegui en la Real Sociedad, y todo el mundo pensábamos que traíamos a Musafi y no a Mágico González. Bueno, yo tengo que decir de Mágico González que estuvo a punto de frustrar mi carrera como periodista deportivo. La primera bronca que yo me llevé, bueno, todavía como aspirante a periodista deportivo, fue por culpa de Mágico González. En el máster de periodismo del país en el año 96, todas las secciones del periódico iban pasando por la escuela y teníamos clases. Y en la clase de deporte por el profesor era Santi Segura. Y el primer día que llega Santi nos dice, bueno, quiero que lo primero que hagáis en esta clase es que escribáis el momento deportivo más importante que vosotros hayáis vivido o de hayáis visto, porque os parezca más trascendental. Y, bueno, pues yo era de los más pequeños de esa promoción, tenía 22 años. Y había gente mucho mayor que yo y gente que había vivido más cosas. Y bueno, pues recuerdo que había gente por ejemplo, había una chica de Costa Rica que contó la verdad de manera muy bonita la historia de una nadadora, creo que se llama Claudia Por, que ganó la primera medalla de oro para Costa Rica en los Juegos Olímpicos. Pues hubo gente que habló del día de Nadia Comaneci en Montreal, del Black Power de México 68, de un alemán habló de los Juegos Olímpicos de Berlín del 36, Jesse Owens. Y yo cuando la gente empezó a contar esas historias dije, creo que no es aceptado. Porque yo conté que cumplían 10 años del don de Mágico González a Santander. Y creo que se me ha ido un poco. Bueno, ese era el momento más importante que yo había vivido, porque nunca había visto a un portero que fue al centro del campo a felicitar a un futbolista porque había metido un gol. Y entonces Santi Segurola me dijo, bueno, pero esto ¿por qué? Y ella dijo, bueno, es que para mí esto es lo más importante que hay en el deporte. Después, bueno, pude reconducir la relación con Santi Segurola y al tiempo, cuando el Cádiz subió a primera división 10 años después, me pensó en mí para escribir las crónicas del Cádiz en primera división. Por hilar un poco lo que ha comentado Enrique, yo creo que Mágico y Maradona son dos leyendas populares. Yo creo que Cádiz se ha escrito un poema homérico sobre Mágico González. Un momento de ver que no había los avances tecnológicos que hay hoy, todo era a través del boca a boca y Cádiz es una ciudad a la que le gusta mucho la calle, el grupo, hablar y el tiempo nos lo permite, y esas noches gaditanas de barbacoas de trofeo, de cerveza sentados en los polletes del Paseo Marítimo por aguapar mucho, y Mágico González era tema pues recurrente. Cuando pienso en lo que escribí sobre Mágico González, ahora con el tiempo pienso que no iba demasiado descaminado. Lo único que creo que me faltó un poco fue el contexto, y es lo que quiero ahora un poco contar. Y yo creo que lo vivió en primera persona. Cádiz en los años 80 es una ciudad complicada, poliédrica. Primero en lo deportivo. Yo creo que Cádiz vive en el año 81 una explosión de júbilo como nunca se había vivido. Ese ascenso en Elche, donde Hugo estaba, con un equipo además de gente de las piernas, con Juan José, con Mané, con Manolito, con Rosado, Pepe Mejía, Luque. Y creo que de mis primeros recuerdos sobre el Cádiz es esa avenida llena de gente esperando el autobús donde veníais para celebrar ese ascenso, ¿no? Y a los pocos meses ganamos por primera vez el Trofeo Carranza con un gol de un bailador flamenco al que Enrique Morente iba a venir a los tablaos de la calle Arenal y de la Plaza Mayor, ¿no? Dieguito el de la Magara. O sea, eso ya te marca un poco lo que era Cádiz en ese momento.
esa temporada, yo siempre he dicho que mi recuerdo es un poco lejano, pero creo que de los mejores fútbol que se ha visto en Cádiz, en Primera División, fue esa temporada en Primera División, la del Matagigantes. No es que el Cádiz ganara en casa, es que el Cádiz arrollaba a los rivales. Y cuando hablo de rivales, hablo del Madrid, del Barcelona, de la Real Sociedad de aquellos tiempos, del Athletic de Bilbao, campeón de Liga. Esa temporada el Cádiz gana 13 partidos, 12 los gana en 14. Solo gana uno, el último en Castellón, que no sirvió para nada porque defendimos en triple empate con Las Palmas y el Corte, ¿no? Pero yo, por ejemplo, de ese año recuerdo, yo creo que Juan José fue un pionero en lo que ahora se llama Capigué. Era un jugador que subía y bajaba la banda y eso nunca se había visto en el fútbol. Pero esa temporada llega y hay descenso. Y eso para Cádiz y lo recuerdo como un descenso muy doloroso. Y el segundo aspecto que me gustaría poner en situación con la llegada de Mágico es el aspecto socioeconómico de la ciudad. Cádiz en esa época es una ciudad a la que su recurso más valioso le da la espalda, que es el mar. Hay una crisis muy gorda con los astilleros. Cádiz se convierte en una ciudad en lucha obrera, peligrosa incluso en algunos momentos, donde nos sacaban del colegio para mandarnos a casa porque había una bronca gorda en las calles. Creo que es el momento en el que el paro se planifica en la ciudad. Y Cádiz, yo tengo la sensación ahora por el tiempo de que empieza a tener a invadir en la ciudad una sensación de irrelevancia. O sea, Cádiz no solo se aísla del norte rico, sino que es del sur. O sea, Cádiz se aísla de Sevilla. No solo hay un peaje entre Cádiz y Sevilla, hay una distancia socioeconómica tremenda. Y creo que Cádiz empieza a estar deprimida. Y en ese momento, cuando la ciudad creo que pierde autoestima, aunque yo siempre he pensado que Cádiz no es una ciudad que tenga una autoestima especialmente alta, coincide con que los jóvenes nos incorporamos al fútbol, la generación de los baby boom. Mis primeros recuerdos son de que en las filas del colegio empezamos a hablar del Cádiz, y anoche no recordaba, mi primer equipo de tapones no fue el Cádiz, fue la Real Sociedad. Fue el Idígora, Zamora, López Ufarte y Sartoxi. Pero recuerdo que con el ascenso, ya mi segundo equipo de tapones fue el Cádiz. Y se empieza a crear entre esa gente joven una especie de sentido de pertenencia, y creo que de repente el viejo Carranza se convierte como en una especie de templo de reafirmación de lo que es Cádiz, donde 10.000, 15.000 cadistas nos encontrábamos cada 2 domingos y sentíamos que Cádiz seguía un poco viva, un poco latente. Y creo que en ese momento justo, cuando el fútbol, digamos que de alguna manera es el último asidero de la identidad gaditana, pues llega Jorge y eso pues forma, un maridaje maravilloso. La llegada de Jorge indiscutiblemente causó una sensación muy, muy grande, o sea que yo escuchando a ambos hay una cosa que noto una diferencia muy grande entre Maradona y Diego y Jorge. Nosotros, los compañeros, no lo hemos llamado Mágico, casi siempre habrá el nombre de Jorge, y es que Jorge era más tímido, más sumiso, iba en contra un poco así de los periodistas, no le gustaban los focos, y por otro lado Maradona siempre dio la cara, fue una persona que ha tenido mucha polémica por justamente meterse en muchos charcos, y siempre esa creo que es el día y la noche entre Jorge y Diego. Estoy de acuerdo, o sea, cuando llega Mágico no es recibido como si fuera un mesías. Maradona sí lo es. En su presentación
90.000 personas. Un estadio de 90.000 personas donde nunca se había ganado nada. O sea que, hacerse una idea. Era una ciudad deprimida, económicamente muy en malas condiciones. ¿Para qué hablar de delincuencia? En Nápoles, si llevas una moto, nunca debes llevar casco. Nunca. Solo lleva casco la mafia para hacer una ejecución. Entonces, en Nápoles inventaron las camisetas con una banda que parecía un cinturón de seguridad, y para conducir preferían ponerse esas camisetas que atarse el cinturón de seguridad, porque eso era una cosa del norte. Y sí, también era el sur del sur. O sea, una ciudad completamente desconectada. Yo creo que eso favorece la identificación con... Bueno, el fútbol fue la reivindicación del orgullo de Nápoles, y el fútbol fue la reivindicación del orgullo de Cádiz. Sí, yo creo que, bueno, terminando un poco la reflexión que hacía antes sobre lo que se convirtió en estadio para el gaditano, siempre cuento una anécdota, y es que hay un testigo de aquella anécdota. En un partido de segunda B, cuando el Cádiz no estaba haciendo una buena temporada, en Fondo Norte había un grupo de aficionados que siempre iban al campo juntos, ¿no? Y un domingo uno de ellos no llega tarde, llega como 25 minutos tarde. Y bueno, cuando llega dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Dice, nada, que acaba de nacer mi hijo. Había dejado a la mujer en el hospital, nada más nacer su hijo, y había ido a ver a Cádiz un partido de segunda vez. Pues yo creo que todo eso surge por mágico. Yo creo que, como decía antes, en un momento tan complicado para la ciudad, pues empezamos a identificarnos con él, ¿no? Y al hilo también de lo que decía antes de la primera foto, en la primera, digamos, crónica en el diario de Cádiz sobre su llegada a la ciudad, pues en ellas crónicas un poco pinturescas y coloristas que se hacían antes, pues contaba que había comido mágico ese primer día, ¿no? Y decía, ha comido jamón, patatas fritas, filetes, en plural a la cazuela, papas aliñadas, salpicos de marisco, dos zumos de naranja, un café y 3 piezas de pan. Y yo creo que allí, pues ya, eso ya, a realizar, yo creo que eso ya le entró bien por los ojos y por el todo, ¿no? Y bueno, yo creo que todo eso fue creando una especie de dependencia de mágico hacia la ciudad de nosotros, hacia mágico, porque creo que tuvo un punto culminante ese partido contra el Barcelona en el 83. Caer en primera división, y ese partido se retransmitía por la primera cadena, creo, con José Ángel de la Casa de comentarista, y mágico, pues marca un gol maradoniano, ¿no? Coge el balón desde el centro del campo, empieza a regatear Migueli, Manolo, Víctor, sale Urruti, y recuerdo que en esa retransmisión José Ángel de la Casa dice 7 o 8 veces que gran jugada. Eso, bueno, esos eran días en que los lunes te costaba ir menos al colegio porque ibas con el pecho henchido diciendo, tío, es que toda España está hablando, y no toda España está hablando de mágico, sino para nosotros en aquel momento, y volviendo al contexto socioeconómico y que os planteaba antes, se estaba hablando de calt en toda España, ¿no? Y bueno, eso por ejemplo lo reflejó muy bien Benalú, que era un autor de carnaval, ¿no? Que decía que con mágico un poco que se planteó la verdadera religión del gaditano, ¿no? Que era el viernes ir a rezarle al nazareno,
y el domingo ir al fútbol al ver al Gremio del balón. Al nazareno se le llama el Gremio, a que es Javi, ¿no? O sea, ya se estaba comparando a Mágico prácticamente con un dios. La verdad que sí, he estado en esa tesitura y Jorge encajó muy bien con esos perfiles. Pero también en lo deportivo han tenido también momentos muy buenos, pero igual los dos no supieron irse o se fueron de una forma diferente, porque cuando termina Jorge, allá sobre el 91, 90-91, termina su periplo en el Cádiz Club de Fútbol. Ese público que siempre habla de que es mágico, 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 de todo esto, mágico es, Mágico se fue solo. Mágico lo ayudó un chico que se llama Ángel Lebaniego, que colaboraba con el club en ordenar los papeles, y fue el único que lo acompañó al aeropuerto porque había embarcado el coche ya que tenía para El Salvador. Y Diego también ha tenido salidas no deseadas cuando tenía toda esa popularidad, y claro, ahora con el pasar de los tiempos siempre tenemos una memoria selectiva. Pues claro. Yo creo que no se olvida lo malo, pero se pone en perspectiva. De hecho, Maradona huye de Nápoles. Esa situación convulsa, si van a prohibirle jugar al fútbol para siempre, ¿qué pasa? Él está obviamente fuera de sí, porque después de dar el positivo, quienes le trataban habitualmente en Nápoles reconocen que el tipo tenía un consumo de cocaína por encima de las capacidades humanas. Y eso, pues, en fin, te lleva a comer mucho, a que su habitual exaltación fuera aún más exagerada, el odio hacia el norte, se fue muy mal. Y de hecho, apenas volvió. Fue Nápoles la que fue cociendo la leyenda, esa especie de saga legendaria en que se recomponen todos los buenos recuerdos y los malos se ponen en perspectiva. Yo creo que la figura atormentada de Maradona contribuye a la leyenda. Si hubiera sido un tipo impecable, no habría sido Maradona. Es decir, Messi nunca va a ser una leyenda nada fuera del fútbol. Eso es verdad. A colación de la llegada a Nápoles, que no volvió, un poco por el problema del fisco, ¿no? Bueno, un poco bastante, claro. Pero, en fin, él hizo lo que era más o menos normal en Nápoles, no pagar. O sea, la gente con la que trataba no pagaba. O sea, en Italia existe una tradición doble, por la cual cada 2-3 años, o al menos coincidiendo con las elecciones, se hace el condono edilizio, en que todas tus obras ilegales en casa quedan perdonadas, y la sanatoria fiscale, todas tus deudas fiscales quedan perdonadas. Porque total, ¿para qué acumular? Y él, pues entró en ese tipo de costumbre, y evidentemente sus ingresos eran muy altos y debía un montón de dinero. Es decir, que se escapa y empieza ese periplo extraño de los puros en Cuba, de jugar aquí, de jugar allá. Ya no es el mismo Maradona, tiene el pie, pero ya no tiene el cuerpo. En fin, queda... Si a un napolitano le preguntas ¿para qué sirve una naranja?, ¿qué te dice? Para comerla, para... No. Maradona, cuando iba a ese barrio, para tocar, y empezaba a hacer toques con una naranja. Y hay una película que se llama, creo, La Juventud, en que sale un personaje que es evidentemente Maradona en una pista de tenis haciendo malabarismos con una naranja. Es una referencia a la naranja de Maradona. Siempre lo hacía con una naranja. El recuerdo se va depositando en detalles tontos, pero luego para un napolitano una naranja es para ponérsela del pie de Maradona.
El mago también lo hacía. con paquetes de tabaco y rollos de papel higiénico en el vestuario. En la última película de Sorrentino, en Parténope, hay un personaje que en un momento dado dice que es imposible ser feliz en la ciudad más bonita del mundo. Yo creo que Mágico tuvo momentos de gran felicidad el Cádiz, pero como dice Hugo, también lo pasó bastante mal. De hecho, yo creo que Mágico es uno de los pocos futbolistas del historial a los que un equipo le exigue, ¿no? Y exilió media temporada a Valladolid, porque eso fue un exilio. El Cádiz no podía controlarlo, en un momento en el que él quizás está más descontrolado y Irigoyen decide cederlo al Valladolid durante media temporada, donde por cierto se vuelve a encontrar con Urruti y Urruti le para un penalti que significa una vida para el Barcelona. Yo creo que Mágico se gaditanisó muy rápido. Cádiz es una ciudad de héroes, pero de héroes imperfectos, de héroes del pueblo, llanos. Es como aquella escuela filosófica de la antigua Grecia, los cínicos, ¿no? Que iban descalzos, que vivían en un tonel. Mágico era un futbolista o un ser humano, mejor dicho, que no necesitaba de mucho para ser feliz. Y, hay cierto paralelismo de esta escuela cínica con Mágico, porque se dice que uno de los fundadores de esta escuela, Diógenes de Sinope, iba descalzo siempre, fue descalzo siempre a lo largo de su vida. Y bueno, esto quizá Hugo lo pueda aclarar o no. Decían que Mágico González, cuando veía a un niño descalzo, muchas veces le regalaba su zapato. Entonces yo creo que el gaditano se identificó muy rápido con él. Y hay una frase en el libro de Kiki, del fotógrafo que estuvo ayer aquí hablando, que él dice que cuando Mágico renunció a ser Universal se gaditanizó todavía más. Y yo creo que eso también contribuyó a agrandar un poco su figura y su poder de atracción aquí en la ciudad, ¿no? Como un futbolista al que llegaban ofertas de Paris Saint-Germain y decía que no, que boicoteaba sus propias pruebas en el Atalante, decía esta noche no voy a dormir para entrenar las pruebas. Es decir, es como, y vuelvo al carnaval, esa letra de Juan Carlos Maramón en los Yesterday, ¿no? Cuando decía Cádiz patrimonio de la humanidad, pues un mojón para los humanos. Cádiz es patrimonio de Cádiz y ya está, pues. Mágico es patrimonio de Cádiz y lo demás nos importa un pimiento. Pues yo creo que eso todavía más hace que la figura de Mágico aquí sea todo un paradigma de lo que es un héroe, y un héroe popular, evidentemente. Vamos a pasar un poquito, si acaso, lo deportivo, ¿no? Porque, Diego lo fue todo en el fútbol, ¿no? Y comparto contigo el tema de lo de Messi. Pero Jorge aquí también fue todo para el Cádiz, con lo cual, y uno se alababa al otro, porque la frase de Diego que Jorge era el mejor jugador del mundo, la dice, yo no sé de qué manera, porque claro, los futboleros tenemos la imagen de Pelé, tenemos la imagen de Beckenbauer, tenemos después la imagen de la de Di Stéfano, yo no me tocó verla, pero tenemos unos ídolos o unos jugadores, y después pecamos porque después lo comparamos, cuando no hay comparación entre uno y otro, hay que disfrute de uno y de otro en cada uno de sus momentos. Pero Diego le dio ese estatus a Mágico diciendo que hay uno que es mejor que yo. Entonces, Jorge, eso, yo que lo conozco, lo toma con rubor, por timidez, porque realmente él sabe que el mejor es Diego. Nosotros los de Cádiz hemos tenido un excelente futbolista, pero que al final
Ha jugado en el FAS cuando vino aquí, en la selección salvadoreña, en el Cádiz y en el Valladolid esos poquitos meses. Entonces los bagajes son muy diferentes. Pero eso lo hacía Maradona con jugadores que le gustaban, pero que no fueran realmente competencia. También le regaló al Trinche la camiseta al mejor jugador del mundo, tal, firmado Maradona, etcétera. Cambio, si a alguien se le acercaba, eso no... Se le acercaba realmente. Disculpa, me ha hablado 2 veces del Trinche. El Trinche de mi época. Yo viví en Córdoba y yo lo conocí al Trinche hace 4 años cuando salió un reportaje de Movistar. Es que Yo antes no lo conocía y está a 300 kilómetros, 400 kilómetros Córdoba, que sí, que no haya tanta información, pero me dicen el Trinche, uno que... Claro, si no había jugado en primera, ¿no? Pero quien le había visto, Menotti decía, bueno, yo no he visto mejor centrocampista en la vida. Bueno, si lo dice Menotti, luego iba otro, wow, lo que he visto. Hay que ver al Trinche, tal, si juega. Yo creo que Maradona apreciaba la calidad romántica de esta gente más allá del nivel futbolístico, que en los 2 casos yo al Trinche desde luego no le vi nunca, mágico sí, y podía hacer cosas imposibles y en cambio las posibles no solía hacerlas. Bueno, es un tipo de jugador que gusta, ese que te sorprende. Es que lo de Maradona después del 86 es que está por encima de lo humano y lo divino. O sea, Jorge Valdano cuenta que después de ganar el Mundial, en la primera concentración que hicieron, estaba bastante mal montada porque los metieron en un hotel donde había una boda. Entonces el equipo estaba cenando en un reservado, pero alguien se enteró, pidió que saliera Maradona salió. Y la cosa llegó al punto en que el novio le sugirió a Maradona que subiera a la habitación con su mujer, que para él sería un honor. Y claro, estaba toda la selección descojonada. Maradona, y para Nápoles eso era, o sea, tenemos a Maradona, que es nuestro. O sea, y aún no ha terminado, porque vale, la del 86 luego es una temporada mediocrilla, pero que era la traca final del triplete. Era distinto. O sea, yo creo que lo de Cádiz y Mágico es un fenómeno relacionado con la introversión y en cambio Nápoles y Maradona está relacionado con la extroversión. O sea, Nápoles se proyecta al mundo por una vez, no a través de la mafia, las basuras, el crimen, el desorden, el mal funcionamiento y la pizza. Tenemos a Maradona. Y siguen teniéndolo, o sea, se lo han quedado y ya está. O sea, para ellos la Argentina es una anécdota. Los napolitanos nacen donde quieren. En ese sentido, cuando yo termino mis estudios aquí en Cádiz, me voy a Sevilla a estudiar. Y bueno, llegar a una ciudad nueva, te tienes que acostumbrar a la gente, te tienes que presentar, te tienes que abrir. Y lo mismo me pasó años después cuando fui a Madrid. Bueno, te presentas y eres de Cádiz. Y cuando dice eres de Cádiz, yo no me presento diciendo soy de la ciudad de La Pepa, ni de la ciudad más antigua del Occidente, ni la ciudad donde estuvo la casa de la contratación desde 1717, no, soy de la ciudad donde jugó Mágico González. Esa es la carta de presentación de un gaditano cuando sale fuera, ¿no? Y eso lo dice mucho de lo que representa para todos nosotros Mágico González. Yo creo que él tiene como... Siempre me recordó un poco físicamente a un jugador de la NBA que se llama Tracy McGrady y al que Andrés Montes le puso el mote de ¿por qué todos los jugadores sonríen igual? Es como esa sonrisa tímida, que no llega a aflorar del todo, pero que pelín pícara y como que te ya describe al personaje como en el campo es capaz de hacer cualquier cosa. Yo creo que Mágico González es uno de los primeros jugones de la historia del fútbol junto a Maradona
evidentemente. Y también hilando con lo que decía antes Hugo, Mágico tuvo momentos complicados en la ciudad y con la afición, ¿no? Hay pintadas de Rica las Bahías en la fachada del estadio, amenazándole como que si no va a entrenar van a ir a buscarlo y a dar una paliza. Y en coplas de carnaval pues se le acusa directamente de ser un caradura. Le llamaban el tío de la pluma porque le dio por meterse una pluma de ave en la espinillera, y dicen que el primer día que se la puso fue el día que me metí a ese famoso gol al Santander, que yo le dije que era el mejor del mundo. Y el tío de la pluma, el ambiente cara dura, se ha pasado toda la temporada lesionado. Eso le pasa por estar en el Gavilán. El Gavilán era un bar y ahí es donde estaba Mágico. Yo, sin embargo, a diferencia de Maradona, creo que Mágico era un poco más ordenado, entre comillas, en lo que era sus accesos. Era un jugador al que le gustaba la noche, la fiesta, pero que no traspasó quizá la línea de las drogas o de la bebida. Pero era un personaje que yo creo que necesitaba vida, necesitaba estar despierto. Creo que el sueño era para él un problema porque le impedía experimentar todo lo que era la vida, las sensaciones, conocer gente. Fue un personaje también al que el flamenco le fascinaba. Mucha gente le comparó en su momento con Camarón, con Curro Romero, con Rafael de Paula. Y es un personaje también al que asociamos mucho a manifestaciones culturales que se daban aquí en Andalucía, y eso también hizo que fuera todavía más cercano a nosotros. Sí, cada también tiene un principio, ¿no? Este principio es que él nace en una familia que son 7 hermanos, 4 de ellos jugaron en la selección salvadoreña, después crearon un equipo de veteranos que se llamaban los Pachines, que son los que vinieron aquí cuando se celebró los 60 años de magia, cuando Jorge cumplió los 60. Él es del 58, Maradona es del 60, más o menos coinciden en edad, en tiempos. Y él me contaba que, bueno, cuando era chico, el padre Oscar y la madre Victoria era una familia muy humilde, se pasaban los zapatos, los botines del fútbol de uno a otro para poder jugar, y que él lo crió su abuela, y lo crió en un cuartito de 2x2 o 2x3 con piso de tierra y todo eso. Entonces, a relación de lo que dijiste, que le gustaba ir descalzo o se le sacaba la bota para dársela a un niño, y las personas, él era especialmente sensible con las personas mayores. Veía una señora que iba con la bolsa de la compra un poquito ahí arqueada por la edad, él agarraba la bolsa, la acompañaba hasta su casa, le abría la puerta, cerraba. Entonces era más cercano. Lo de Diego ya está en otras dimensiones, por eso hablamos de 2 jugadores muy, muy carismáticos, uno para cada uno para el mundo o para Nápoles, que es Diego, y uno para Cádiz y los gaditanos y los salvadoreños, que es Jorge. Sí, los orígenes de Maradona, bueno, los conocéis, el Villadorito, y desde, yo creo que a partir de los 10, 11 años, él ya se hace cargo económicamente de toda la familia, porque hacían aquellas giras los niños, el equipo... El Cebollita. Los Cebollita, que no cobraban en dinero, pero cobraban en latas de cosas y carne y demás. Como origen... No tuvo academia ni futbolística, ni de enseñanza, ni de cultura. Era puro instinto. Y el hábito de mandar, de ocuparse él de las cosas. Dios siempre tomaba la iniciativa porque no esperaba que nadie lo hiciera por él. O sea, él era el jefe. Y si uno lee el libro que hizo Ciro Ferrara, que jugó con él en el Nápoles, entonces se da cuenta de que le obedecían sin necesidad de que Diego hablara. Él llega y se hace cargo. Da por hecho que será así y todos los demás
aceptan que será así, incluso cuando había problemas con otro futbolista, porque no siempre era fácil, los compañeros iban al otro futbolista y le decían, pero por favor, ¿qué estás sabiendo? Y yo creo que ese carisma le duró toda la vida, incluso en sus peores momentos. Ese momento, bueno, esos últimos años en que está tan hinchado, el corazón casi no le funciona, todo el mundo está angustiado por él. De hecho, el día que muere, yo estaba en un estudio de radio de Buenos Aires hablando sobre la decadencia física de Maradona, porque era el tema, llevaba años siendo el tema. Y en ese momento el locutor interrumpe y tal porque le acaban de decir que lo han encontrado muerto. O sea, no se habla muchísimo de qué va a pasar con Maradona, porque el espectáculo que daba en Gimnasia Esgrima era muy, muy duro de sobrellevar, pero todavía tenía pues las frases maradonianas, esa espontaneidad genial que de alguna forma inspiraba a la gente. Coincidían mucho en lo futbolístico, ¿no? Por el talento propio de cada uno, pero eran totalmente diferentes en cuanto a la personalidad. Como está diciendo Maradona se ponía la camiseta y ya lo seguía, era el líder erigido, no elegido. Y en este caso Jorge era todo lo contrario. Chicos de la cantera que iban subiendo igual basureaban. Y yo decía, Jorge, ¿por qué te dejas basurear? No, Huguito, lo hacen por mi bien. O sea, siempre estaba en ese otro perfil. Sí, yo creo que en ese sentido Mágico futbolísticamente es muy distinto a Maradona, no ejerce de líder y ahora mismo no tengo el dato y no lo puedo confirmar, pero yo creo que Mágico González nunca fue capitán del Cádiz. No me suena que Mágico fuera capitán del Cádiz y fue un futbolista que llegó aquí en el 82 y se fue en el 90, 8 años, lo que significó, es decir, él no era un jugador que tenía peso en el vestuario, que motivaba a los jugadores. Bueno, también es complicado motivar a un vestuario cuando no pisas, ¿no? Cuando vas cada 15 días, también es verdad, pero es cierto que él, como decía antes, con esa pinta de tímido, yo creo que el fútbol le servía también como vía de escape de esa timidez, ¿no? En lo poco que hablaba, lo poco que se expresaba, yo creo que en el campo de fútbol él explayaba todo lo que llevaba dentro, ¿no? Era como su vía de escape y a partir de ahí, pues, nos deleitaba con jugadas que de verdad que se mantienen en el tiempo porque son cosas que nunca habíamos visto en un campo de fútbol y que hay cosas que todavía no hemos visto. Hay regates, hay jugadas, hay gestos, ¿no? O la simple manera de lanzar los córneres. Yo no recuerdo un futbolista que lanzara mejor los córneres que Mágico González. Era prácticamente lo que era un tiro libre para el baloncesto. Era prácticamente gol. Y cuando en mi último año aquí en Cádiz ya no teníamos colegio por las tardes y los jueves el Cádiz organizaba el partidillo en el estadio, me pidió entre semanas y uno de esos jueves yo fui a ver uno de esos partidillos con David Vidal de entrenador. David Vidal que nunca llamaba a Mágico su entrenador. González, con un tono ahí gallego, González. Y bueno, en un momento dado están ensayando córner y González, saque usted córner. Mágico saca un córner horrible. David Vidal le echa una bronca tremenda y dice, y cambia de jugador y dice, yo saqué Barla, que también tenía buen gol, creo. Barla saca el córner, un córner como los 100 millones de córneres que se han sacado en la vida del fútbol, rudimentario, asunto de edad, que no pasa nada. Y David Vidal vuelve otra vez, González, vuelve usted a sacar un córner. Mágico van dando, de verdad, yo no lo recuerdo así, a cámara lenta, con el balón en la mano,
lo pone. Siempre ponía la mano en el banderín de córner antes de sacar. 2, 3 pasos hacia atrás, saca y metemos lo limpio. Bueno, que los 20 o 30 que estábamos ahí en la tribuna, pues... Y yo creo que eso era Mágico, era su rebeldía. Mágico se rebelaba contra las cosas que le parecían injustas, por esa bronca que le había echado David Villar en ese momento, pues en el campo de fútbol. Pero después fuera, es verdad que era un personaje muy introvertido, que hablaba muy poco, el grupo de amigos que tenía tampoco era especialmente grande, siempre 4 o 5 personas. De hecho, cada vez que viene aquí se junta siempre con la misma gente. También quizá un poco eso es un debe para la ciudad, que tampoco la ciudad, como tú decías antes, le devolvió todo lo que él nos ha dado, ¿no? Pero evidentemente también es verdad que habría que ver cómo fue la relación entre Mágico y Maradona en esa gira que tuvieron por Estados Unidos con el Barcelona. Hubiera sido maravilloso, aunque siempre se cuenta la misma anécdota, que no se sabe si es verdad o no, ese hotel se quedó dormido, yo no termino de creérmelo, pero bueno, esa gira de Mágico y Maradona en Barcelona seguramente llega para un libro maravilloso. No sé si quiere acotar algo de eso, Enrique. No tengo más información que lo que he leído y no sé. Y hay muchas leyendas urbanas, como antes comentaba el tema de la integración de Jorge aquí. Jorge tuvo la suerte, la misma que tuve yo, que cuando llego había algunos jugadores, había nada más que 2 extranjeros por equipo. Yo vengo y había jugadores de todos lados, Barrachina, varios vascos, estaba Santa María, Zenita Goya, o sea, muchos jugadores de fuera, y con Roque Olsen de entrenador, esos 2 años, porque era fruto de que el Cádiz había subido por primera vez en su historia en la temporada 76-77. La 77-78 jugó en primera y yo llego justo cuando baja. Y me encuentro con ese equipo, que había mucha rebeldía, mucha gente mayor, y 2 años después hay un cambio generacional. Y es donde aparecen todos los chicos de la cantera, lo que decía vos, teníamos nosotros con 17 años a Chano, a Luque, a Amarillo, Manolito, cuando realmente hacía falta un sub-20, porque estaba la ley de los sub-20 ahí, y nosotros teníamos 5 sub-20. Entonces, a mí me enseñaron la idiosincrasia de Cádiz, la conocí antes que al Cádiz Club de Fútbol, por gracias a mis compañeros. Y Jorge llegó en el año 82, que fue 4 años después que yo, y también se integró a eso, porque había un vestuario que era gaditano, cadista, y entonces él se encontró como en su propia casa. Entonces, porque un equipo humilde, un equipo que, como es El Salvador, él allá en El Salvador es Dios. A veces que hemos ido allá a San Salvador, hemos estado con él no puede ir a los restaurantes, no puede ir a ningún lado porque la cantidad de gente que sigue atrayendo. No sé si eso se lo hubieran permitido aquí los gaditanos, porque él ha venido a cuentagotas, ha venido 2 veces, porque a mí me dice, Huguito, yo quiero saber llegar a Cádiz, llegar en un momento. Él huía siempre de lo que eran los elogios hacia él. Él no quería venir durante la temporada porque le quitaba protagonismo un poco a los reales, la figura de ese momento en cada equipo. No quería estar y eclipsar a nadie. Él quería venir aquí como un poco de puntillita, disfrutar del pescadito frito, como decía, que comía igual un chulutón con un zumo de naranja, en vez de tomarlo con una cervecita o con un buen tinto. Entonces, él era una persona especial, y con nosotros, él tenía aquí 4 que yo, o sea, Chico Linares, Pepe Mejía, Juan José y yo, lo tenía para diferentes cosas, uno para un tema, otro para otro tema, y para el tema económico me llamaba a mí. O sea, Huguito, pasa esto, primero porque firmamos contrato en la venta de Gabriel de los Tarantos en San Fernando, se firmó el contrato de renovación en un papel, en una servilleta. Y yo ya estaba ahí de director deportivo, entonces ya, y ese llevó como testigo a Chico Linares. O sea, él nos tenía mucho en cuenta a nosotros, pero después cuando hacía fechoría salía solo. No comprometía a nadie, ni a los entrenadores, porque
él faltaba a los entrenamientos para que el entrenador tuviera la justificación el domingo de no ponerlo, porque si recuerdan algunos, cuando vos llegabas a Carranza, en la puerta del vestuario, 1 hora más o menos antes del partido, se ponía la alineación. Entonces la gente iba pasando por ahí, el público que llegaba, y lo primero que era ver quién juega. No había megafonía, no había nada. Entonces, y si no jugaba el mago, al entrenador lo ponían de... Y con el tema de los entrenadores, disculpa, Sí, sí. hablas de David Vidal, que fue el que menos provecho le sacó a Jorge González Varilla, a Mágico. Y sin embargo, Henry, no sé si lo conoce, y por si lo escucha nombrar, hubo un entrenador en el Cádiz que posiblemente sea la persona o el entrenador más recto que tuvo el Cádiz en su historia. Se llama Víctor Espárrago Videla, el uruguayo. Víctor, como jugador, ganó 2 mundiales con el Nacional de Montevideo contra el Nottingham Forest y demás, y luego estuvo en 3 mundiales. Y Víctor no tuvo ni un solo problema en toda la temporada, que fue la temporada 87-88, donde el Cádiz quedó 12º, fue la mejor clasificación del Cádiz en su historia. Y Víctor y Mágico no tuvo ni un solo problema con Víctor. Víctor venía de Uruguay, donde tenía jugadores como Luis Cubilla, jugadores que eran un poquito bohemios. Entonces él sabía tratar y sabía que era un jugador diferente. Y a esos jugadores diferentes tenés que darle un sitio, no que sean lo que sea. Y ya te digo, porque Jorge, él propiamente se autoexcluía si no estaba en condiciones. Me acabo de acordar de esa imagen que tú contabas de la tablilla, porque yo, cuando estaba en el estadio con la puerta de tribuna con mi padre, estaba justo enfrente del vestuario del Cádiz, era una tablilla de cerveza Skol, y era la primera aglomeración que había en el estadio, era esa, porque era todo el mundo pendiente a ver que pongan ya el nombre, a ver si sale Mágico o no sale Mágico a jugar. O sea, y llega como 100-150 personas esperando que el encargado del Cádiz cogiera a tiza la alineación. Y ese era un proceso muy curioso, porque claro, antes no teníamos demasiada información para saber el día a día de domingo a domingo si Mágico iba a jugar, sobre todo ese partido era en Carranza. Bueno, a través del diario de Cádiz y alguna rally, que eran los únicos medios que teníamos entonces. Por aquí entonces pues nos contábamos, el Mágico me ha ido a entrenar, Mágico está tocado, el entrenador está enfadado. Entonces, bueno, yo siempre el periódico del domingo por la mañana veía la alineación y siempre por el 1 tal, por el 2, por el 11. Mágico Ovidia. Era siempre lo dejaban en el aire, Mágico Ovidia. Entonces ya hasta que no llegaba a la tablilla de Skol no sabía si Mágico jugaba o no. Pero ese proceso continuaba, porque todo tenía como una especie de halo así un poco esotérico, y el Cádiz entrenaba en el lado izquierdo del campo y toda la gente de tribuna de mi cara se agolpaba en el lado donde entrenaba Mágico a hacer como una especie de radiografía sobre cómo corría, sobre cómo le pegaba la pelota. Yo me veo cansado, yo creo que no está, ¿eh? Le miraban, ¿usted tiene la pluma o no tiene la pluma? Mirado que no. Y bueno, a partir de ahí se creaba esa atmósfera especial, esperando a que Mágico hiciera algo. Y en aquellos tiempos se daba en Carranza algo que yo tampoco he visto en otro estadio al que he ido de fútbol. Y es que la gente, al menos en mi zona, se cambiaba de asiento para ver siempre dónde atacaba el Cádiz, para ver dónde Mágico, yo no me quiero perder lo que haga Mágico, entonces pues siempre había un trasiego en el descanso, y siempre me acuerdo de McCarthy, que era un aficionado muy famoso en el Cádiz, con su llavero aquí colgado el pantalón, corriendo por la tribuna para cambiarse de lado, para no perderse lo que hipotéticamente fuera a hacer Mágico. Entonces, y me acabo de acordar lo que hablaba antes de Enrique sobre
futbolistas que, como Mágico, no han ganado nada. El otro día, por curiosidad, le pregunté a la inteligencia artificial, al ChatGPT, dime el mejor jugador del mundo que no haya ganado absolutamente nada, a nada. Y me puso a Mathieu Letizier, el jugador del Southampton, y a Mágico González como mejor jugador, la verdad. Es que sí subió, pero trofeo en sí, salvo el trofeo amistoso como el Carranza, no ganó ningún título oficial, ¿no? Y son dos futbolistas además muy parecidos en cuanto a juego y manera de one club man, tío que nunca quiso salir de Southampton, que rechazó ofertas de grandes equipos ingleses porque tenía mucho apego a la ciudad y al equipo. Y es curiosa. Incluso físicamente un poco desgarbado. Sí. Pero dos futbolistas de una clase tremenda. De todo esto, no sé si tiene algo más para comentar. Podemos darle el turno también como a alguna de los que estamos aquí presentes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, que estamos en este coloquio. Empiezo yo, en posición de privilegio. Pero, o sea, esto de que no iba a entrenar, o sea, resulta como muy inverosímil y se da como muy por hecho. No iba a entrenar. O sea, esto era así. O sea, Mágico no iba a entrenar. Y luego, que tenía un talento físico natural, por así decirlo, ¿no? Lo hablabas antes. ¿Cómo era él físicamente? Al final, para jugar en primera división, por muy bohemio que seas, o sea, algo tenía que hacer. A ver, Jorge entrenaba. Tenía un físico privilegiado, eso como estábamos comentando, era todo musculatura. Entonces tenía unos gemelos que le permitían, aparte de él, el tren superior era muy finito, muy delgado, con lo cual tenía menos peso y podía aprovechar más su velocidad y sus condiciones. Después tenía un talento, le pegaba la pelota, como te decía, 40 metros te la ponía en el pecho o iba a ras de suelo y la pelota se te quedaba pegada a la bota cuando la recibía el compañero. Entonces, él realmente tenía esos fundamentos y había veces que se quedaba durmiendo. Yo tengo una anécdota, yo había dejado ya el Cádiz, estaba entrenando con el Portuense en esa temporada, después de que llegaron el Jorge, y viene a mi casa como a las 3 de la mañana, toca el timbre, y ¿quién es? Le digo, soy Jorge, ¿tenía algo para comer ahí arriba? Le digo, no, yo estaba soltero, no me hacía de comer en casa, comíamos siempre en el mesón del Duque, un restaurante que estaba ahí abajo. Y bueno, y sube, me dice, ven y acompáñame, vamos a lo de Eusebio, uno que tenía al lado de la gasolinera que está al lado del estadio. Y ahí estaba gente que estaba toda la noche. Y me voy con él para allá y come algo, nos volvemos para casa, se queda a dormir en casa. Yo a las 8 de la mañana así me levanto ya para ir a entrenar con el Portuense, pero porque estaba libre, no tenía equipo. Y yo bajo a Jorge, lo dejo en el estadio, en la puerta del estadio. Yo vivía al lado, Pintor Godoy, a 100 metros del estadio. Pero teníamos los coches, éramos tan vagos que por 100 metros lo subíamos en el coche y íbamos hasta el estadio. Y entrenó. Eso fue un jueves por la noche. El viernes lo llevo ahí, se da baño masaje y al día siguiente falta el entrenamiento. Entonces uno de los directivos del Cádiz me ve a la semana siguiente y me dice, ¿qué? ¿Hay mucho cachondeo? Y digo, no, porque sí, el otro día estuvieron con Jorge a las 4 de la mañana en tal lado. Digo, sí. Y dice, no, porque no fue a entrenar. Digo, claro, eso le dijeron que el sábado no fue a entrenar, pero cuando salió conmigo, el viernes lo llevé al entrenamiento. Entonces, también cambiaban la fecha, cambiaban decían que estaba borracho cuando fue a comerse un par de montaditos para dormir y ya está. ¿Entendés? Entonces, y ya te digo, después él se autoeliminaba para que los entrenadores no tuvieran la responsabilidad de que la gente se metiera con ellos desde el minuto 1. O sea que, y físicamente, entrenaba al igual que nosotros.
pero como tenía más condición física, hacía muchas más cosas más rápido, con más velocidad, con más cambios de ritmo, con más... Pues aparte él sabía cuándo tenía que hacer el esfuerzo. Y entonces él estaba como, siempre jugaba con el 11 en la espalda, porque teníamos, una vez choque, otra vez empezaban otro delantero centro, y él jugaba, pero él es un espíritu libre. Él me decía en El Salvador, cuando yo juego en El Salvador, cuando te venía aquí, le ponían un jugador a marcarlo por todos lados. Y entonces él se tenía que ir de esa marca. Pero en el minuto 45 terminaba el primer tiempo y en el segundo tiempo salía otro de refresco para hacer la misma labor de seguimiento a él. O sea, porque era un jugador que era muy, muy difícil de parar por la técnica, y las cualidades que tenía y sobre todo por la condición física. ¿Alguien? Bueno, daros las gracias. Yo estoy disfrutando mucho, porque además yo creo que soy de la generación de Alberto. Cuando Alberto antes comentado el año del Matas Gigantes, es verdad que lo idealizamos, yo creo, con el tiempo, pero el fútbol que se vio ese año en Carranza, yo creo que nos tratará siglos en volverse a ver. Y luego comentarte, bueno, para Hugo también tengo una pregunta. Cuando tú estás aquí y ya conoces a Mágico, tú tenías noticias de Maradona, ¿cómo lo juntaste tú a Mágico y a Maradona en Cádiz? Yo creo que había sido el hábitat perfecto para los dos. No, con Maradona me queda lejos. Me interesa desde el punto de vista, yo creo que esa época el Cádiz eran jugadores muy diferentes, pero muy complementarios. Había gente de cantera, estaba Mágico, que tú has dicho, el espíritu libre, había canteranos con fuerza como José González, que las pruebas físicas reventaban la máquina, y un poco cómo veías tú esa gente joven, que yo creo que eso es difícil cuando vienes a un vestuario que vas mezclando diferentes tipos. Y luego al ring, bueno, hay una anécdota muy buena. En Burgos estaba como tú aquí, Hugo, un futbolista, un centraco que se hace director deportivo. Luis María Astorga, que todavía vive, es comentarista de la SER. Entonces él va en el 76 con Minguella a ver unos partidos a Argentina, a ver Argentinos Juniors que iban a fichar a un extremo Orlando López, lo tenían clarísimo. Cuando van al partido de Argentinos Juniors, ven un chico, un melenas, que debuta con 15, 16 años, y era Maradona. Cuando regresan, Minguella va a Barcelona y dice, hay que mirar a un chico que hay que traerlo aquí, que es buenísimo, lo hemos visto en un partido. Astorga lo hizo en Burgos, pero nadie le cree. Si tú has ido a fichar un extremo, ¿qué nos vas a decir de un chico de 15 años? Al final luego Minguella hace toda la operación. Y la pregunta para ti es, ¿cómo luego tarda en ir a Barcelona? Pero en Barcelona yo creo que en esa época era antes de las Olimpiadas, que había un ambiente sociocultural propicio, viene a España en el 82 al Mundial, como en la futura estrella, viene Menotti para, yo creo, hacerle todo más fácil a Barcelona, y sin embargo, cuando todo el mundo cree que el Barcelona va a ser el jugador de la década, aquí fracasa un futbolista. ¿Tú por qué crees o qué teoría tiene? ¿Por qué pasó eso en Barcelona? Si no era el ambiente en la élite de Barcelona o en el club. Empezamos, que está más fresca la pregunta y ya le digo... Yo creo que hay varios factores. Primero, la expectación es tan exagerada cuando en realidad pues Maradona internacionalmente no ha ganado nada, no es un futbolista todavía formado. Segundo, la hepatitis le parte un poco la estancia en Barcelona. Tercero, por alguna razón hay muy mal ambiente en el... Bueno, por alguna razón. Puedo contar todas las razones, pero son es decir, de la sociedad catalana, y pongo comillas en catalán, no acepta a Núñez, no acepta la gestión del club. Y Maradona, además de sufrir unas patadas, porque eso tendemos a olvidarlo, en los 80 el fútbol se jugaba a patadas al balón y patadas al contrario. Le hacen unas faltas, no solo en los famosos partidos con la Athletic de Bilbao,
Bueno, pero es que en el Mundial 82, que Maradona llega como una... en fin, quien es el tipo más esperado del Mundial, marcajes como el de Gentile o tal, ahora serían inadmisibles. Y ya digo, en el Barça no funciona por un montón de razones. Yo creo que él mismo no se siente muy cómodo en la ciudad. Al contrario que Cruyff. Cruyff se integró enseguida y no entrar en los tópicos de holandeses y catalanes, peseteros, no sé qué, tal. En fin, Cruyff sí lo era. Pero no funcionó y de hecho se fue como si, en fin, el Barça se librara de un fardo. ¿No? Pues hay unos ahí que dicen que se lo quedan, pues que se lo queden. No funcionó. No funcionó. Y ya está. Él tenía que ir a Nápoles. Me comentabas el tema de los Mata Gigante, esa época que empezó con Jorge. Los Mata Gigante fue la temporada 81-82. O sea, fue después del ascenso de Elche. Se gana el trofeo Carranza con el gol de Dieguito, como decía Alberto. Y ahí vienen algún jugador que Dieguito se firmó ese año y estaba Lalovic y como extranjero. Y yo que estaba teniendo la doble nacionalidad hasta que me llegó. Ahí teníamos un equipo de gente correosa, muy joven, con un equipo con muchísima energía y con un entrenador que supo tratar a esa gente, que era Milosevic. Milosevic no era un entrenador ni carismático, ni con nombre, pero encajó justamente en ese grupo humano que se había creado aquí. Yo puse una declaración donde decía, en Diario de Cádiz, tenemos un equipo de barrio que está jugando en la élite del fútbol nacional. Milosevic se integró mucho porque tenía un hijo con parálisis y él se paraba con los chavales que estábamos en las plazas jugando, San Agustín o a Plaza Mina, él paseaba casi todas las tardes con su hijo. Sí, vivía en el puerto, en el Paseo Marítimo allá. Y venía al centro y paseaba y te decía algo si te veía jugar, con el hijo también las percaba con nosotros. Yo creo que eso también era algo de un tío de la antigua Yugoslavia y todo el mundo sea muy pues tío se integraba en la ciudad y salía con el hijo todas las tardes o lo paseaba por Cádiz con paraíso. Nosotros yo creo que me decían o se hablaba, el rumor era que él había sido preparador físico de Milan Miljani, que no era ni caso ni entrenador, pero encontró ese grupo de chicos, pues eran todos jovencitos, la media de edad que teníamos era de 22 años, o sea que era un equipo, y bueno, y lo hicimos fuerte en Carranza era fuertísimo, como decía Alberto, se ganó un solo partido fuera de casa los árbitros no dejaban pasar mitad de cancha, o sea, pero en Carranza con el público y con todo esto, ya empezó esa corriente del gaditanismo. Yo siempre digo que ese ascenso que fue en Elche fue un ascenso de Cádiz, no del Cádiz Club de Fútbol. El de Tarrasa aquí, el primer ascenso, fue un ascenso del Cádiz Club de Fútbol y los demás. Pero ese tuvo esa connotación especial, por eso me siento orgulloso de haber estado en ese grupo de jugadores. Jorge llega cuando se desciende, en la temporada 82-83. Y él también tiene la suerte, la misma que yo, de entrar en ese grupo y de entrar en la idiosincrasia del gaditano. Y aquí está él, que venía de un equipo, como decía antes, humilde, y entra con todos los honores, aparte se sube de categoría, después pasan los años y va teniendo diferentes comportamientos. Jorge, como ya decíamos antes, da momentos muy buenos, pero hay otros momentos donde la cesión que comentaba Alberto al Valladolid se hace porque aquí el ambiente era un poquito irrespirable y la relación con el club.
¿Alguna otra cosita era? Y luego quiero recordar que, todos lo sabrán seguro, el CAI también dio un éxito, entre comillas, hemos hecho, no hemos ganado, pero en el año 90 jugamos semifinales de Copa del Rey y Escabari mágico, que era ya la última etapa. Ganamos aquí al Sporting 2-1, creo que mete un gol Mazarín, el Paca mágico y me parece penal. Y luego, en la siguiente ronda ya nos tocó el Madrid de Hugo Sánchez, Martín Vázquez y a ellos que ya no que fue a ver qué más cerca hemos estado de cara a jugar una presunta final de Copa del Rey. Sí, el cuarto de final contra el Sporting, lo que el CAI gana con un gol de mágico, y fue el momento un poco en el que estuvimos más cerca llegar a una final. La semifinal del partido de ida es aquí, creo que en Madrid nos gana 0-1 y allí nos hace 4 o 5. Y respecto a la pregunta anterior, lo que comentaba Hugo, lo que os expuse al comienzo de mi primera intervención. La atmósfera deportiva a la que llega Mágica es muy complicada para el Cádiz porque, como os decía, el descenso es de esa temporada de Mata Gigante. Tened en cuenta, se le gana, como decía, a la Sociedad, al Atlético de Bilbao, al Sevilla, al Barcelona, al Atlético de Madrid. O sea, es un currículum. Creo que el Cádiz, cuando todavía había positivos y negativos en la clasificación, el Cádiz baja con 5 negativos, que eran muy pocos para lo que se estilaba entonces. Pero, y también poner el ejemplo que dice mucho de la figura de Milosevic, el club le confía la temporada en segunda y lo mantiene. Y Mágico debuta en el Trofeo Carranza del 82, un trofeo con un cartelazo, Real Madrid, Real Sociedad, Betis y Cádiz. Mágico debuta contra la Real Sociedad, campeón de liga, perdemos 1-0 con gol de López Ufarte y el público le da una pitada al equipo tremenda. Y a la semana siguiente, porque entonces el trofeo se juega la semana previa al comienzo de liga, jugamos en casa contra el Murcia, empatamos a 1 con gol de Mágico y el público despide al equipo con fuera. O sea, un equipo, la primera jornada, después del descenso. Curiosamente, después subieron a primera Murcia y Cádiz, esa misma temporada. Es decir, Mágico lo tuvo complicado porque la afición se había llevado un palo muy gordo, pero yo creo que el club y Goyen aceptó en mantener ese proyecto, que aunque no había conseguido la permanencia, había funcionado muy bien. Es cierto que se fue con José al Real Madrid, pero entró Chano, ¿no? En el lateral derecho. Y se mantuvo ese bloque del equipo y ahí Mágico, pues como dice Hugo, se sintió pues, un vestuario que le enseñó lo que era Cádiz. No el Cádiz, sino lo que es Cádiz, y a partir de ahí esa integración ya fue pues hacia adelante. Sí, mira, yo quería diferentes mitos, ¿no?, que se le conocen de Mágico González, que bueno, el típico que cuenta Héctor Beira, de que le contrata un cuadro flamenco para sacarlo de la cama. Te imagino que sería mentira, pero ayer estuvimos hablando aquí con Kiki de la relación con Camarón. No sé si Hugo la conoce porque se habla de que eran muy amigos, pero Kiki ayer lo desmintió. De que no había ningún documento que justificara que Mágico González y Camarón eran amigos más que se alabaran uno a otro, ¿no? Y después una historia a la vez triste, tanto bonita, con Maradona, que me contó Óscar Berticia cuando le pude hacer entrevista en el programa, que es porque él es calvo. Y él, cuando jugaba a la Fiorentina, Maradona lo lesionó y por la depresión perdió el pelo y se quedó sin jugar el Mundial del 86, creo que fue. Y Maradona lo estuvo acompañando en el hospital mientras él se recuperaba, y cuando volvió del Mundial le regaló el reloj del oro, que no sé si de la FIFA o la Federación Argentina le regaló a los jugadores que ganaron. Creo que el 90 podía ser, porque el 86, Oscar, después vino en el 91, vino aquí. O sea que venía con alopecia. La temporada anterior jugó la UEFA y jugó contra el Atlético de Madrid y estaba con la melena. Eso, esa historia de Maradona, para comparar también la humildad y la humanidad que tenían los dos futbolistas, como hemos hablado, de que le daban los zapatos a los niños, y Maradona, que estaría en otro nivel económico diferente al de Mágico González, era capaz
poder contrarrestar al compañero y de ayudarlo y de hacerle regalos importantes cuando le había hecho un mal, ¿no? Pero ya son cosas del trabajo y del deporte que tampoco las hacen bien. La primera vez dijiste... Lo de Camarón. Lo del Camarón yo no... Vamos a ver, Jorge salía y salía algunas veces con nosotros, otras veces... Hay una palabra que define a Jorge y es ambigüedad. Jorge, que vino en el 82, ahora mismo hace 40 y pico de años que 40 y pico, nunca me ha dicho sí o no. Nunca. Jorge, mañana vamos a ir a tal lado, ¿te gusta? Ah, qué lindo, Hugo, vale. Ah, ya está. Entonces nosotros quedábamos a tal hora. No ha venido Jorge, adiós, ni yo. Pero sin ningún tema, porque él hoy piensa esto, pero dentro de 15 minutos cambia de pensamiento o entra en su estratosfera, en ese mundo virtual que tienen ellos, los genios, y ya está. Y lo que hacemos nosotros es molestarlos a ellos. Cuando digo nosotros, digo todo, el público en general, que queremos inmiscuirnos dentro de lo que es él. Entonces, ellos están en momentos que están en otra esfera. Y ahí no puedes tocarlo. Nosotros cuando terminaban los partidos y estábamos de viaje, después íbamos al aeropuerto y comprábamos el marca, el A, para ver qué puntuación habían puesto, todo eso. Él compraba el más allá. Los muertos resucitados, las cosas de... Era su lectura. Entonces, realmente era así. Y él le dejábamos como un espíritu libre. Entonces, de Camarón, salió una vez que estuvo con Camarón, igual ha estado, porque iba a estar aquí en San Fernando, estaba en la noche, igual de un sitio de aquí de Cádiz, dice, vamos que está Camarón allá con fulano de tal, y en esas veladas que tienen esta gente que son noctámbulos, son bohemios, y Jorge era bohemio, noctámbulo, le gustaba la noche, le gustaba la música. Si cuando llegó el primer día venía con un aparato de eso de música grandote al hombro, desde entonces realmente nosotros salimos por un lado y si lo encontramos, y luego el tema de que la borrachera y demás, él fumaba y le quitaba la mitad del tabaco, o sea, agarraba un cigarrillo, quitaba la mitad y fumaba 2 caradas. Y después en la discoteca igual pedía una copa. Se tomaba un buche, vamos a ir a tal lado. Y se iba al otro y pedía una copa en el otro. Y ya tomó 10 cubatas o 5 cubatas. Ya tomado uno y medio. ¿Entendés? O sea, que sí, que tampoco ha sido un santo y que ha hecho fechoría como hacíamos casi todo en esa época. Y vivíamos en Cádiz, ¿eh? No como ahora que viven todos afuera y nosotros a las 11 de la noche pasaban Alfonso el Fiebre con Luis Escarti a ver si estábamos en casa por la noche. Y si no, nos tomaban nos ponían una multita. El asador era la del Bambino. Sí. Héctor Beira, yo lo quiero un montón porque estuvo aquí, la otra vez que me habló Irigoyen cuando estaba en Miami. Mirá, tenemos un entrenador que puede ir a Cádiz, que es el Bambino Beira. Y entonces, y bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Me dice de $50.000. Digo, $50.000 el Bambino, si en esa época estaba entrenando Vélez Sarsfield. Y resulta que estaba por la revista El Gráfico haciendo encuesta que lo iban a nombrar entrenador de la selección. Digo, $50.000, digo, bueno, llámalo. Y lo llamé a él, estuve hablando de Héctor tal, y me he dicho del presidente que son $50.000. No, Huito, $50.000 para Vélez, para rescindir el contrato, y $50.000 para mí. Yo se lo dije eso al presidente. Y le digo, de todas maneras, he regalado 100.000 euros por un entrenador con ese bagaje, por esa categoría. Tenía un problemita que era el tema de una supuesta violación o no supuesta y demás. Y ese tema le estaba quemando un poco, entonces vino por esa cantidad hablo entre comillas, irrisoria. Luego aquí era un tío ganador, una persona con un carisma espectacular. Vos ibas a Madrid cuando llegaba el Meliá Castilla, la expedición de los pilotos y tripulantes de aerolínea argentina, lo veían al Bambino y era, Bambi, qué lindo, ¿cómo estás? ¿Qué haces? O sea, tenía un carisma muy caliente. Y ahora entró en el show de la televisión, donde dicen unas burradas, porque está la de que vos decís de los mariachi,
después está que porque después le mandó unos mariachi, después otra vez le mandó con un reloj, que le pusieron un reloj de esos grandes, para que subiera como el cucú, ese. Entonces, y por ahí una anécdota de Raúl Procopio. La de Raúl, un día lo veo yo y la bajo de internet cuando yo tenía el programa en Onda Cádiz de El Submarino Amarillo, y le digo a Raúl Procopio: Raúl, te invito para el programa mañana, un chico que jugó en el de lateral derecho aquí de la cantera del Cádiz. Y se lo pongo al vídeo donde decía, jugando contra el Real Madrid, le dice Raúl Procopio: Raúl, pegale para arriba, no a la pared, pegale para arriba. Y Raúl, la primera sí, la segunda, la tercera quiere regatear a Butragueño, le roba la pelota y le meten el gol. Y lo pongo así, y me dice el padre atrás, desde atrás el padre de Raúl, hasta él me dice, tendría que haberle tirado para arriba. Entonces le pongo el vídeo a Raúl, me dice, no, si mi padre no ha ido nunca al fútbol. Así que era un verso. Ni jugó Procopio y lo marcó Miche del gol, ¿no? Claro, sí. La mentira. O sea que no tenemos, pero claro, esa gente que tiene de esto se hartan de reír de cómo se cuentan las cosas. Entonces, yo tenía una de Bonavena, Oscar Ringo Bonavena, un boxeador que le aguantó los 12 rounds a Cassius Clay, que iban en una avioneta, dice Bonavena, de París de Buenos Aires a La Plata, y cuando pasaban por el río de la Plata había unos cocodrilos que te hacían así, o sea, y yo iba asustado con él. Allá en Estados Unidos dice que hizo una película con John Wayne, que era como mexicano, que se puso un poncho, o sea, y son cosas de eso, ya son cosas de lo que es él y cómo lo cuenta, pero son todas mentiras, son versos, vamos, son todas cosas inventadas. Aún está haciéndolo, o sea, antes de ayer, que está en los programas. Ayer lo vi, ayer no sé qué, una entrevista que le hicieron por algo de San Lorenzo de Almagro. Y lo vi ya bastante deteriorado. Porque cuando él siempre venía teñido, antes de irse de Cádiz, también ya se había dejado la barba, a poco canosa, estamos hablando del año 91, hace 35 años. O sea que, pero que es un showman. Sobre las pantadas de Mágico hay una historia muy buena, en la que está vinculada Anthony Daimiel. En el año 99-2000 hay un lockout en la NBA, hay una huelga del sindicato de jugadores y la temporada no empieza en noviembre, se retrasa hasta el 23 de febrero. Entonces en Canal Club, donde yo como entonces con Anthony, le destinan ese tiempo en el que no hay baloncesto al día después, y para que haga reportajes, y él decide, bueno, pues voy a ir a El Salvador a buscar a Mágico. Y bueno, yo estaba en esa época con él y me pregunta, oye, Mágico, ¿qué tal? ¿Cómo es? Digo, a ver si lo consigue. Era una época en la que hacía mucho tiempo que no sabíamos nada de Mágico. Y bueno, él se pone en contacto con la familia, habla con él por teléfono, Canal Plus organiza el viaje a El Salvador, él se va, graba recursos en el estadio de FAS, habla con compañeros, y en un entrenamiento, cuando nadie lo esperaba, aparece Mágico y consigue hablar con él y dice, mira, Mágico, vengo de España, que no va a hacer una entrevista, estaba interesado, hace un tiempo que no habla. Sí, perfecto. Quedamos tal día, en tal sitio, a tal hora. Anthony desplaza allí todo el equipo, con las cámaras. Mágico, evidentemente, no apareció. Y cuando volvió a España, pues un poco frustrado, me dijo, tío, el reportaje sí lo he grabado en un entrenamiento, en una pachanguita, pero no hemos conseguido que nos abran las cámaras. Y digo, ¿y ahora qué hago con el reportaje? Y entonces yo me acordé de un personaje que hay en Cadete, el Ketama, que es muy parecido físicamente a Mágico González. Pues no sé, era como una especie de metáfora, como que Mágico sigue un Cádiz que no esté, y Anthony decidió, pues, en calles desiertas de Cádiz, Ketama, que siempre llevaba la camiseta de Mágico con el 11, pues, con la melena larga también, pues Ketama andando por los calles de Cádiz, y ahí donde surgió
lo del realismo mágico sobre la figura de Rafael González fue Antoni Garnier. Estuvo conmigo aquí antes de ir para allá. ¿Eso fue en el 96? 99. 99. Es que yo en el 96 fui a buscarlo también para que jugara un partido de los Reyes Magos y me dicen lo de la Asociación de Reyes Magos que el mago quiere venir a jugar el partido ese para, como el tema de los niños, siempre es un tema. Y le digo, ¿pero te ha dicho que sí? Volvemos a la ambigüedad. Me dicen los directivos de Fernando Lageman, Pepe Ruiz, toda esta gente. Y digo, bueno, 25 de diciembre. Yo estaba justo en Navidades con mi familia aquí. Y digo, bueno, voy a para allá y voy a buscarlo. Llego al aeropuerto, allá voy a llegar al aeropuerto y estaba en la época de que estaban todavía la guerrilla, era en el 96. Y llego a El Salvador y me preguntan los gendarmes cuál es la razón de mi viaje. Y le digo, mira, un imposible, le digo. Vengo para buscar a Mágico González para jugar un partido en Cádiz. ¿A Mágico, vos sos de Cádiz? Los gendarmes por poco no me ponen un coche para llevar. Digo, no, yo solamente quiero que me digas qué coche es seguro para llegar al hotel. O sea, no otra cosa. Llego al hotel, busco pues yo tampoco sabía dónde estaba la casa ni la dirección. Y entonces busco González Varilla. Había como 10 González Varilla en la línea telefónica. Hasta que el día siguiente contacto con el gerente que tenía el FAD, el equipo del Mago, y Freddy Vega, y me llama y me dice que me va a pasar a buscar por el aeropuerto, por el hotel, para ir al estadio de Cuscatlán, que es el estadio privado más grande que hay en El Salvador. Y está justamente a 300 metros de la casa de Jorge. Entonces estamos ahí y ya Jorge sabía que yo lo estaba buscando y él llamó aquí a Chico Linares y a Teo Vargas, un periodista de la cadena C de aquí de Cádiz. Y bueno, después lo encuentro, llego a su casa, lo encuentro, hablo con él. Estaba su padre y su madre. Y yo sabía que si le daba 1 metro de distancia, me hacía la culebra macheteada y se iba por la tangente. Entonces digo, yo aquí lo tengo, me lo llevo esta noche al hotel, dormimos ahí juntos y por la mañana ya salimos porque me dice, oh, Huguito, quiero entrenar. Estaba con un buzo, le llamamos nosotros una sudadera, con el escudo del Cádiz. Y estaba muy delgado porque su hermano Chus había ahorcado hacía un mes y medio. Entonces no estaba bien. Pero él quería entrenar, para el día siguiente venía acá. Digo, ¿dónde va a entrenar? A las 11 de la noche. Digo, mira, vamos para allá y un partido de veterano, o sea que tampoco es para que te exija mucho y nada. Ah, vale. Y el que me convence, un amigo que estaba ahí, me dice, no, estaba con ilusión de ir. Digo, bueno, mañana te paso a buscar. Voy al hotel, duermo y me levanto temprano para ir para el aeropuerto. Toco el timbre, sale su madre, Victoria, su padre, Oscar, y Jorge. No está. Estaba arriba con la toalla atada a la cabeza que se pone y no era la forma de dormir de él cuando no quería que cuando se mete en su mundo es cuando está debajo de la toalla. Y ya te digo, por eso digo, y yo fui a El Salvador y después varios compañeros tuyos de periodistas. Ahora se ha hecho una serie que va a salir en 4 capítulos, están haciéndola. Me grabaron hace 3 o 4 días. Que es una serie con Netflix, son 4 capítulos de 45 minutos cada uno. Y claro, habían quedado con él. Y tampoco. Hay otros periodistas que me llamaban, porque yo le doy la referencia, pero le digo, y estaban esperándolo en la puerta. Le digo, no lo esperen en la puerta porque eso es lo que él odia, de que lo estén esperando ahí en la puerta de su casa. Entonces no sale, se queda arriba y no sale, o saldrá por una puerta de atrás, por algún lado, pero es muy reticente con lo que es todo lo que es los medios de comunicación. O sea que, ¿alguna otra era o no? La última y... Vale. Bueno, yo quería hablar un poco de lo que Diego elige en estos días, que hay justo de lo que va esto, de lo que trata esta charla, de que hay una identificación de la ciudad con su equipo de fútbol, y quería empezar con Enric, porque sé o me consta que te gustaba mucho Totti, la Roma, bueno, ¿quién no? Y quería preguntarte un poco como, ya que hemos hablado de 2 jugadores más o menos dentro de su extroversión y introversión parecidos, mágicos y demás, Totti también fue una leyenda en Roma, creo que de una manera muy distinta.
Y quería preguntaros, estoy ya viendo a todos, si creéis que un jugador, o sea, Mágico tenía eso de, pues hombre, su propio nombre lo indica, de romántico, de bohemio y demás. ¿Creéis que un jugador como Totti o como un jugador como Cristiano Ronaldo, que es más conocido por su trabajo, su disciplina, funcionaría en Cádiz? ¿O una ciudad más con la idiosincrasia de aquí no aceptaría un jugador tan cuadriculado, por así decirlo? O sea, un alemán podría funcionar en Cádiz como ídolo. Yo creo que Totti, si hubiera nacido en Cádiz, habría funcionado muy bien en Cádiz. Pero nació en Roma y solo podía funcionar en Roma. O sea, Totti es una persona, ¿cómo decirlo?, muy poco inteligente en el sentido convencional. Pero es alguien consciente de eso. Por ejemplo, su vocabulario es muy limitado. Él habla con el fútbol. Pero bueno, tuvo mucho éxito con esos libros de los chistes sobre Totti contados por él mismo, que donaba a beneficencia. Es decir, era alguien capaz de reírse de sí mismo y de los chistes que contaban sobre lo tonto que era Totti. Pero era incapaz de irse de Roma y ha sido siempre incapaz de irse. La oferta del Real Madrid fue mareante y la Roma quería venderle. Pero él no podía irse de Roma. Entonces, en el centro de Roma, pues era costumbre apostar si tal motorista o no era Totti, porque él salía con el motorino casi todos los días a pasear y ver Roma con el casco. Sabíamos que andaba por ahí, pero ¿será este Totti? ¿No será? Bueno, formaba parte del paisaje romano, pero no es exportable. Bueno, yo, sobre la pregunta de si un jugador alemán o de disciplina, no te voy a poner el ejemplo de un jugador, te voy a poner el ejemplo del entrenador, Álvaro Cervera. Álvaro Cervera es todo lo contrario a lo que la afición de Cádiz demanda o le gusta, ¿no? El fútbol de toque, de genio, de talento. Y una de las cosas que más le sorprendía a Álvaro del éxito que tuvo aquí en Cádiz es decir, si yo soy un sieso, soy un tío serio, soy un tío al que el fútbol lo entiendo como defender, que yo haya triunfado en una tierra donde han jugado Mágico, Pepe Mejía, Dieguito, y yo creo que él aplicó la misma fórmula que Mágico, que enseguida se galitanizó, ¿no? Yo creo que él se identificó mucho con la ciudad, con los problemas que tenía la ciudad. El carnaval a él pues le llegó mucho. De hecho, si él no lo llega a cesar el Cádiz esa temporada, él ya prácticamente tenía palabrado salir en un cuarteto en el concurso de agrupaciones. Es decir, ese Cádiz era un Cádiz que jugaba al 0-0, al 1-0, pero un Cádiz que le ganó por primera vez en su historia a Madrid ahí en Madrid, que ganó aquí en Barcelona en casa, que logró la mejor clasificación de su historia en primera, igualando con la de Víctor, el párrafo que decía antes Hugo, con un fútbol totalmente contrario a lo que habíamos visto aquí en Carraza, pero sin embargo yo creo que él fue muy inteligente y lo que hizo fue ganarse a la ciudad y a través de ahí pues la gente se identificó con el equipo. Yo también quería desmitificar un poco eso de que el Cádiz era un equipo con mucho talento. Cádiz era un equipo siempre con jugadores, una defensa bien armada, un centro de campo más bien de recuperar balones, y luego sí siempre ha tenido alguien. O sea, antes que viniera yo me hablaban de Juanito Mariana en la época de Manoli Bueno, luego un ídolo para la afición de los años 70, 75, que fue Fernando Carballo, un chileno que jugaba al fútbol de extraordinario. Luego ya vino el autóctono como es Pepe Mejía, que para mí es un jugador diferencial. Pero estaba Pepe, teníamos Mané y ya está. Y después los otros eran para recuperar y estos dos eran para crear. Entonces,
Y así fue, después vino Lucas Lobo, vino Matías Pavoni, vinieron jugadores entre argentinos y también jugadores españoles con talento, pero la base principal era la condición física, la organización, el saber hasta dónde podíamos llegar, y creo que eso fue el tema. Y volviendo al tema de Mágico, nosotros tuvimos la suerte de que Mágico haya sido tan irresponsable, entre comillas, porque lo hemos podido disfrutar. Si no, el Cádiz no era equipo para Mágico. Podemos hablar del Paris Saint-Germain, de cualquier equipo de la élite, que ahí hubiera entrado perfectamente. O sea que estamos hablando de Mágico porque fueron del año 82 hasta el 90, 91, fueron 9 años entre lo bueno y lo malo, pero lo hemos tenido y lo hemos disfrutado. ¿Listo? ¿Listo? Pues nada, muchas gracias. Bueno. Lo sé.